La historia de hoy se llama Jesús alimenta a 5,000 personas. Está en Juan 14, del 13 al 21. Disfrútenla. Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, les dijo a sus discípulos: «Vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas». Entonces se fueron en una barca a un lugar apartado llamado Betsaida, al otro lado del lago de Galilea. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua. Fueron a un cerro y allí se sentaron y los discípulos le contaron todo lo que habían hecho. Mucha gente lo siguió, pues habían visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos, pero eran tantos que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Cuando Jesús bajó de la barca y vio la gran multitud de gente que se había reunido, les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor. Entonces los recibió amablemente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios, a enseñarles muchas cosas y a sanar a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos hablaron con Jesús y le dijeron: «Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a comprar comida, a conseguir dónde pasar la noche. Aquí no hay nada». Jesús les contestó: «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Se fueron cuando Jesús les dijo: «Vayan a ver cuántos panes recolectan». Ellos iban pensando: «Para tanta gente tendríamos que trabajar un año y ni siquiera así alcanzaría. ¿Dónde podríamos conseguir comida para tanta gente?». Parecía que nadie llevaba nada para que pudieran compartir o que fuera suficiente. La Biblia nos cuenta algo sobre un niño que estaba en medio de la multitud. No nos dice su nombre, no hay más detalles y jamás se vuelve a mencionar. Solo dice que este niño usó lo que tenía para bendecir a otros. El resto lo hizo el Señor. Estaban recolectando entre todos a ver qué conseguían, pero nada era suficiente, casi ninguno tenía nada. Él llevaba su lonchera, tenía 5 panes y 2 peces. Quizás tuvo dudas en entregar porque diría que era muy poquito, o que tal vez no era suficiente para tanta gente, o bueno, en fin. Pero él veía lo que estaba haciendo Jesús y su corazón se movió y llamó a los discípulos, se fue detrás de ellos y les dijo: «Tengo esto para entregar, no es mucho, pero lo entrego con todo mi corazón». Al rato regresaron y le dijeron a Jesús: «Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero esto no alcanzará para repartirlo entre todos». Jesús le dijo: «Tráiganlos aquí». Luego ordenó: «Hagan que la gente se siente sobre la hierba en grupos de 50». Los discípulos obedecieron y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó en sus manos la comida, miró al cielo, la bendijo y después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente, e hizo lo mismo con los pescados. Y empezó a ocurrir un milagro. La comida empezó a multiplicarse, todos se pasaban el alimento, los panes y los pescados, y alcanzaba para todos. Estaban frente a un gran milagro. ¿Se imaginan lo que pensó el niño que dio su lonchera? Que algo pequeño que él había entregado, Jesús lo había vuelto algo muy, muy grande. Una vez que todos comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: «Recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada». Los discípulos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastas y fueron más de 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños, los que comieron aquellos panes y peces. Ese día Jesús hizo más que multiplicar panes y peces. Ese día dio sanidad, salvación y transformó muchos corazones. Y cuando todos vieron los milagros que Jesús hizo, dijeron: «De veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo».